Ella estaba en el asfalto, no corriendo, no pidiendo aventón. Estaba tirada en medio de la pista, uniformada, con el chaleco de la Guardia Nacional y una pequeña marca roja en la sien. Su patrulla estaba parada en el acotamiento, con la puerta abierta, el motor encendido y la torreta parpadeando débilmente en la oscuridad, como quien ya se estaba rindiendo de pedir auxilio. Frené al león sin siquiera pensarlo. Y cuando los faros iluminaron su rostro, me quedé inmóvil por unos segundos, que parecieron mucho más largos de lo que fueron, porque aquello no tenía sentido. Una agente de la guardia sola, caída en el asfalto, en el tramo más solitario de la carretera 57 a las 3 de la mañana, sin un accidente a la vista, sin otra patrulla, sin nadie. Solo ella, solo el silencio. Solo esa luz tenue parpadeando. Bajé del camión, me arrodillé a su lado. Respiraba, y en ese momento yo todavía no sabía nada. No sabía del reporte que ella había levantado horas antes. No sabía de la alerta que se había filtrado antes de tiempo. No sabía de los 3 carros que iban a aparecer en mi retrovisor minutos después, ni del helicóptero que iba a surgir en el cielo para asustarme antes de salvarme. No sabía que esa noche me iba a obligar a romper la regla más importante que había construido en 28 años de carretera. El problema de los demás no es mi problema. Mi nombre es Valente. 52 años. Una alianza desgastada en el anular de un matrimonio que se terminó hace 6 años. Un hijo que no me toma las llamadas. Y un Scania rojo que todos en el patio llaman el León, que ya rodó más kilómetros de los que la mayoría de la gente vivirá en una vida entera. No soy un héroe, nunca lo fui. Soy un trailero que por poco se sigue de largo, que por un segundo, 2, 3, se quedó sentado en el asiento con el pie en el freno, pensando en todas las razones para continuar su camino. Y que bajó de todos modos. Lo que pasó después de esa decisión, los 3 carros que me cerraron el paso, el radio abierto en el canal de emergencia, el helicóptero que yo no sabía si era salvación o amenaza, y lo que descubrí sobre mí mismo cuando la carretera finalmente quedó vacía de nuevo, eso es lo que necesito contarte. Quédate hasta el final. Porque hay una escena en esta historia, el momento en que 3 autos dejaron de moverse y el silencio volvió a la cabina, que todavía no puedo recordar sin sentir el peso de esos minutos en el pecho. Y hay una frase que Renata me dijo antes de bajarse del León, que escucho hasta el día de hoy cuando estoy solo en la ruta de madrugada. Lo entenderás cuando lleguemos ahí. Dale like y suscríbete al canal. Cada comentario que escribes aquí abajo me dice que vale la pena seguir contando. Cuéntame, ¿alguna vez has pasado por un momento en la vida en el que casi no te detienes, pero lo hiciste? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer cada uno. Me llamo Valente. Valente Méndez Rocha. 52 años, 42 kilos más de los que debería tener. Y un anillo que todavía uso en el anular de la mano izquierda, aunque Maru se haya ido de mi vida hace 6 años. No es nostalgia. Al menos es de lo que me convenzo cada vez que paso el pulgar por encima del oro gastado y abollado. Es costumbre, igual que todo en la carretera. Despierto a las 3 de la mañana sin necesidad de alarma. Preparo el café con agua caliente de un termo que ya perdió el recubrimiento interno y no guarda bien la temperatura. Me lo tomo así, tibio, amargo, sin azúcar, desde que el doctor me dijo que la sangre se me volvió almíbar de guayaba. Me subo a la cabina del Scania rojo que todos en el patio llaman el León. No fui yo quien lo bautizó. Fue el Neto, un ayudante que trabajó conmigo 2 años y desapareció en una ciudad de Tamaulipas sin decir nada. Pero el nombre se quedó, el camión se quedó, y yo me quedé. La vida de trailero tiene una ilusión bonita que nadie te cuenta antes de entrar. Parece libertad. Tú en la carretera,
Todo México frente a ti, nadie dándote lata, nadie cobrándote juntas, nadie pidiéndote explicaciones. Parece una fuga. Y durante un tiempo fue exactamente eso para mí. Fuga de la quiebra de la bodega que yo y mi hermano manejábamos en Celaya. Fuga del matrimonio que se volvió una rutina de silencios. Fuga de un hijo que dejó de contestar mis llamadas después de que perdí la cabeza en una pelea de Navidad y dije cosas que no se pueden retirar. Pero la carretera no es libertad. La carretera es distancia. Es longitud que mides en kilómetros y en soledad. Y con el tiempo, aprendes que no son la misma cosa. Aprendí también otra cosa. Una regla que fui construyendo viaje tras viaje, noche tras noche, acotamiento tras acotamiento. El problema de los demás no es mi problema. No es falta de corazón, es supervivencia. Te detienes a ayudar a alguien en una carretera federal a las 2 de la mañana y antes de terminar la buena acción ya tienes 3 historias posibles. O te asaltan, o te involucran en una bronca que no es tuya, o pierdes demasiado tiempo y llegas tarde a la entrega. Ya he visto las 3 pasarle a amigos míos. El Gerardo, de Querétaro, se paró a ayudar a un coche descompuesto en la 57 y se llevó un navajazo en el brazo. El Toño, de San Luis, se detuvo a darle aventón a una muchacha con un niño en brazos y se quedó 3 días en una delegación explicando una historia que no era la suya. La vida enseña. Y yo aprendí, o eso pensaba. Aquella madrugada de jueves, venía de Monterrey con una carga de insumos agrícolas sellada para Querétaro. 43 toneladas. Carga tranquila. Cliente tranquilo. Plazo tranquilo. Uno de los viajes con menos novedades que podía tener. La carretera 57 estaba vacía en el tramo que corta el semidesierto potosino a esa hora. Uno que otro camión aparecía en el retrovisor de vez en cuando, pero el asfalto era básicamente mío. El calor de aquel octubre no tenía piedad. Incluso de madrugada, el termómetro digital de la cabina marcaba 31 grados. El aire acondicionado hacía lo que podía. La ventana entreabierta dejaba entrar un hilo de viento seco que olía a tierra rajada y pasto quemado. El norte, en esta época del año, parece que el sol le arrancó la piel al paisaje y dejó solo el esqueleto marrón de las cosas. Estaba escuchando una estación de AM que se captaba mal. La voz del locutor entraba y salía como quien habla desde el fondo del agua. Había una norteña sonando que no lograba identificar bien, pero la melodía se me quedaba en la cabeza como esas canciones que no elegiste que te gustaran y te gustan de todos modos. Fue en ese estado, medio sonámbulo, medio alerta, controlando al león con el cuerpo más que con la mente, que lo vi. Primero, la luz. Una patrulla de la Guardia Nacional parada en el acotamiento de la derecha. La torreta encendida, pero débil, como si la batería estuviera baja. La puerta del conductor abierta, el faro encendido, todo prendido, todo conectado, pero demasiado vacío para ser normal. Reduje la velocidad por instinto, no por intención. El pie se fue al freno antes de que la cabeza diera la orden. Pasé despacio, miré por la ventana, no vi a nadie adentro, no vi fantasmas ni señalamientos en el suelo, no vi nada que explicara el carro parado de esa forma, con la puerta abierta, en medio de la nada. Continué. 15 metros adelante, los faros del león iluminaron una figura en el asfalto. Una mujer, uniformada, con el chaleco de la guardia, tirada de lado en el suelo, a unos metros del acotamiento, con los brazos ligeramente doblados, como alguien que cayó mientras intentaba sostener algo que ya no existía. Detuve el camión. Me quedé mirando por unos segundos que parecieron mucho más largos. El faro le daba de lleno. Ella no se movía. La regla me pasó por la cabeza. Clarita. El problema de los demás no es mi problema.
Pero hay una cosa que ninguna regla tumba. Cuando miras a una persona caída en el suelo y se te revuelve el estómago. Cuando tu cuerpo entero te dice que no tienes elección, que la elección ya fue tomada antes de que te dieras cuenta. Jalé el freno de mano, bajé. El asfalto quemaba en las suelas de mis tenis incluso de madrugada. El viento se había detenido. Era ese silencio de carretera que parece más fuerte que cualquier ruido, el silencio que sobra cuando los carros desaparecen y queda solo el mundo grande y oscuro alrededor. Me arrodillé a su lado. Respiraba. Se alcanzaba a ver el pecho subiendo y bajando. Despacio, pero subía. Su mano estaba abierta sobre el asfalto. El radio enganchado al chaleco emitía una estática baja. El cabello recogido en un chongo se había deshecho de un lado y tenía una marca roja en la sien. No sangre, más bien la marca de un impacto, de quien se golpea la cabeza sin esperanza de reaccionar. «Señora», mi voz salió ronca. No hablaba con nadie desde hacía horas. «¿Me escucha?» Ella no respondió. Hice lo que se debe hacer. No le moví el cuello, no la sacudí. Me quedé de rodillas ahí, mirando alrededor, buscando cualquier señal de lo que había pasado. La patrulla tenía la defensa ligeramente doblada. El vidrio del lado del conductor estaba estrellado, pero entero. Parecía que el carro le había pegado a algo, o que algo le había pegado a él, de forma leve, pero suficiente. Hice lo que cualquiera haría primero. Saqué el celular. Sin señal, una rayita de antena parpadeando. Entonces la miré a ella, a la patrulla, a la oscuridad alrededor, y tomé una decisión que, hoy lo sé, cambió algo dentro de mí que ni siquiera sabía que seguía vivo. Tenía que sacarla del asfalto. Necesitaba un lugar iluminado, una gasolinera, una caseta de cobro, cualquier cosa que tuviera gente y señal de celular. Fui con cuidado, con mucho cuidado. La sostuve por los hombros y las piernas como si cargara algo que pudiera romperse y la llevé hasta la cabina del León. Pesaba menos de lo que esperaba. La acomodé en el asiento del copiloto. Lo recliné un poco. Puse la llave que ella tenía en la mano, de la que apenas me di cuenta en ese momento, sobre el tablero. Antes de arrancar el motor, me quedé mirándola por un segundo. Cara joven. Unos 30 y pocos años, las insignias del uniforme, una foto pegada en el portarretratos del tablero de la patrulla, la había alcanzado a ver de reojo, donde ella sonreía al lado de un niño pequeño. Tragué saliva y me puse en marcha. No sabía todavía qué estaba cargando, no sabía todavía qué estaba empezando. Solo sabía que la regla se había ido junto con el silencio del acotamiento. Y que algunas reglas las hacemos para protegernos, pero otras las rompemos para encontrarnos. Manejé unos 8 kilómetros con ella inconsciente en el asiento del copiloto. 8 kilómetros pueden parecer poco. En una ciudad son 15 minutos de tráfico, una farmacia, un tiendita, gente en la banqueta. En la 57 de madrugada, en el tramo que corta el desierto entre Huizache y Matehuala, 8 kilómetros son una eternidad. Son oscuridad de los dos lados, matorrales altos donde el faro no alcanza a ver el final, y un silencio que se vuelve demasiado pesado cuando estás solo con una responsabilidad que no pediste. Fui despacio, más despacio de lo que suelo ir, y quien me conoce sabe que no soy de los que aceleran por nada. El León roncaba abajo, como si él también sintiera que debía tener cuidado. Miraba el retrovisor cada 2 segundos. Carretera vacía. La miraba a ella. Pecho subiendo, bajando. Miraba el celular en el soporte, una rayita de señal. Se iba, volvía, se iba. Intenté llamar 2 veces, nada. Al tercer intento entró por 2 segundos, lo suficiente para escuchar el tono, y se cayó. Maldije por lo bajo. Fue cuando ella gimió, un sonido pequeño, casi de niño. La cabeza se movió despacio hacia un lado, la mano se cerró y se abrió en su regazo.
Estaba volviendo. Tranquila, dije, con la voz más calmada que pude armar. Está en el camión, está segura. Voy a buscar una gasolinera. Ella no respondió de inmediato. Abrió los ojos a medias, parpadeó varias veces, como quien intenta ajustar el enfoque de un mundo que no deja de girar. ¿Dónde? Empezó ella. Carretera 57. Vamos hacia Matehuala. Usted estaba en el acotamiento, tirada en el asfalto. Su patrulla chocó con algo. Los ojos se le abrieron más, y vi el momento exacto en que la conciencia regresó de golpe, porque el rostro le cambió. Salió del aturdimiento y entró en algo que solo pude nombrar después. Alerta. «Mi radio», dijo ella. No preguntó. Afirmó como quien ya sabe que lo perdió. Estaba sonando. Lo dejé en la patrulla. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, eran dos ojos distintos, despiertos, calculando. «Usted es trailero». «Lo soy». «¿Vio algún carro antes de encontrarme? Pasando, parado, lo que sea», pensé. Intenté recordar los últimos kilómetros antes de la patrulla. No, estaba todo vacío. «¿Por qué?» Ella no respondió. Miró por el retrovisor de su lado, después el espejo exterior, después hacia el frente. «¿Puede acelerar un poco?» Aquello me sonó raro. Una persona que despertó aturdida hace menos de 3 minutos pidiendo acelerar no es una persona que esté descansando, es una persona que tiene motivos para querer distancia. «Voy a la gasolinera que está antes de la caseta», dije. «Unos 4 kilómetros». «Está bien», habló ella. Pero su mano fue hacia el chaleco buscando algo. El radio que no estaba ahí. Respiró hondo cuando confirmó la ausencia. Me quedé callado por un minuto. A veces el silencio deja más espacio que cualquier pregunta. Fue ella quien lo llenó. «¿Cómo se llama?» «Valente. Yo soy Renata, agente Renata Souza, de la Guardia Nacional, Destacamento Matehuala». Dijo su nombre completo y el destacamento como quien está acostumbrada a presentarse en situación de trabajo, no como quien está pidiendo ayuda, como quien está registrando, marcando territorio de información. «¿Sabe qué le pasó a la patrulla?», pregunté. Se tardó un segundo. Ese tipo de segundo que no es olvido, es una lección. El carro tuvo una falla brusca. Perdí el control por un momento. Pegué levemente contra el muro de contención y cuando bajé a revisar, se detuvo. No recuerdo qué vino después. Solo recuerdo el suelo. Asentí. Era una respuesta demasiado completa para alguien que acababa de despertar aturdida. Pero no era momento de cuestionar. Era momento de llegar a la gasolinera. Fueron otros 3 kilómetros de silencio. El desierto a los dos lados, negro y quieto. El termómetro marcando 32 ahora. Una luna media que aparecía y desaparecía tras una nube fina. La gasolinera apareció como aparece todo en la carretera de madrugada. De repente, después de una curva, con esa luz amarilla que parece más bonita de lo que es porque representa gente, café y señal de celular. Estacioné al León en el espacio para camiones, lejos de las bombas. Antes de apagar el motor, miré por el retrovisor. 3 pares de faros en la carretera. Venían en la misma dirección que yo, velocidad moderada. Nada de malo en eso. Carretera federal, se supone que debe haber carros, pero se quedaron en el acotamiento antes de entrar a la gasolinera. No entraron. «Renata», dije despacio, «hay 3 carros que venían detrás de nosotros. Se pararon antes de entrar aquí». Ella no se volteó a mirar. Se quedó de frente, con los ojos ligeramente entrecerrados, como quien procesa una información que ya esperaba. «¿Cuántos?» «3. 2 parecen sedanes. Uno es más grande, puede ser una camioneta». Cerró los ojos por 2 segundos. Cuando los abrió, había tomado una decisión en la que no fui consultado. «Valente, necesito contarte algo». El tono cambió. Ya no era la agente presentándose, era una persona pidiendo atención de verdad. «Dime», dije.
Horas antes de que me encontraras, hice un registro oficial en un incidente que estaba siguiendo. Una inspección en un camino de terracería cerca de aquí. Había algo mal. Una carga que no coincidía con las facturas. Gente que no cuadraba con la historia. Se detuvo. Tragó saliva. Registré el informe. Formalmente, con identificación y toda la cosa. ¿Y luego? Ese registro no debía haber salido de mis manos todavía. Iba a protocolarlo en la mañana, por el sistema correcto. Pero algo se filtró antes. Alguien se enteró antes. Se quedó callada un segundo. ¿Me estás diciendo que alguien supo que ibas a levantar un reporte y ahora esos carros...? No estoy diciendo nada con seguridad, me cortó ella, pero sus ojos lo decían todo. Miré el retrovisor otra vez. Los 3 pares de faros seguían ahí, parados, esperando. Sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. No era miedo exactamente. Era esa sensación de cuando te das cuenta de que entraste en un pasillo y la puerta de atrás se cerró. ¿Puedes llamar a tu destacamento?, pregunté. Necesito señal. Y necesito que no parezca que estoy haciendo una llamada de emergencia, porque si están monitoreando la frecuencia... Entra a la gasolinera. Habla con el despachador. Pide usar el teléfono fijo. Ella me miró. Fue la primera vez que me miró de verdad, de frente, sin calcular rutas de escape o checar retrovisores. Era una mirada que pesaba, del tipo que dice, «¿Puedo confiar en ti?», sin usar esas palabras. «¿Y tú?», preguntó. Yo me quedo en el camión, vigilando. Se bajó despacio. El uniforme estaba arrugado, el chaleco chueco. Se acomodó antes de entrar a la tienda de la gasolinera, como alguien que sabe que la apariencia transmite un mensaje. Entró con paso firme. Me quedé en el León. Puse el motor en el mínimo. Encendí el radio de banda civil en el canal más movido. Había 2 troqueros platicando sobre un retén en Palmillas. Normal. Voces de madrugada intercambiando información de la ruta. Miré por el espejo. Los 3 carros no se habían movido. Puse la mano en el volante. Sentí el hule grueso y gastado que mi palma conoce de memoria. Pensé en mi hijo que no contesta el teléfono, en la alianza en mi dedo, en Dito, que desapareció en las carreteras de Tamaulipas. Pensé en cómo uno se pasa años construyendo una regla y luego una madrugada lo tumba todo. Y en el fondo, allá en el fondo, donde las cosas verdaderas se quedan antes de que tengamos el valor de verlas, no estaba arrepentido, estaba despierto. Más despierto de lo que había estado en años. Renata se quedó dentro de la estación 11 minutos. Lo sé porque me puse a contar, no con el reloj. Miré la hora una vez y luego paré, porque estar viendo el tiempo es la forma más rápida de hacer que los minutos vayan más lento y que los nervios corran más rápido. Conté de otra forma. Conté por los retrovisores. Miraba el de la izquierda, el de la derecha, el central. 3 espejos, 11 minutos, los 3 pares de faros parados en el acotamiento como 3 pares de ojos que no parpadean. El despachador de la gas era un chavo joven, de unos 18 años, con una playera de fútbol y la gorra hacia atrás. Se me quedó viendo de lejos con esa curiosidad de quien no tiene mucho que hacer a las 3 de la mañana en una parada a pie de carretera en el interior de Querétaro. Le levanté la mano. Él me devolvió el saludo, medio sacado de onda. Pensé en bajarme, tomar un café, fingir que era una parada normal, pero no me bajé. Quedarme en el camión era vigilar, y en ese momento vigilar era la única cosa útil que podía hacer. Fue en el minuto 11 cuando la puerta se abrió. Renata salió con una expresión que aprendí a leer en décimas de segundo, porque la carretera te enseña eso. La expresión de quien recibió una noticia mala y está entrenando la cara para no mostrar el tamaño del golpe. Labio firme, mentón levemente levantado. Los ojos haciendo ese esfuerzo de parecer calmos cuando no lo están. Se subió a la cabina.
Cerró la puerta. No habló de inmediato. ¿Y bien?, pregunté. Logré hablar al destacamento de San Juan del Río. Se detuvo. Respiró por la nariz. El teniente que estaba de turno es Carvalho. Es de confianza. Dijo que ya había visto que yo estaba fuera del radar en el sistema de rastreo. Estaba intentando contactarme. Eso es bueno. Sí, pero la forma en que lo dijo no sonó a que fuera bueno. Sonó a que es bueno, pero hay un pero. ¿Qué más te dijo? Ella se giró hacia mí, y esta vez no había cálculo en su mirada. Había cansancio. El tipo de cansancio que no es por sueño. Es por cargar algo demasiado pesado por demasiado tiempo. Dijo que el registro que hice fue consultado en el sistema antes de que yo lo protocolara. Alguien con clave interna abrió el archivo. A las 22:43. Yo todavía estaba en el camino de terracería cuando eso pasó. Dejé que el peso de aquello se asentara. Alguien dentro del sistema, alguien con acceso, alguien que lo supo antes. Carvalho está pidiendo refuerzos, continuó ella, pero fue honesto conmigo. Dijo que dependiendo de quién esté involucrado, los refuerzos pueden tardar más de lo normal en llegar, que tiene que tener cuidado a quién le pide el apoyo. Aquello lo entendí sin necesidad de traducción. Cuando no sabes en quién confiar dentro de tu propia casa, te quedas con la mano en el bolsillo antes de mostrar lo que tienes. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. No supo decirme. Tal vez 40 minutos, tal vez más. Miré el retrovisor. Los 3 carros se habían movido. No mucho, pero lo hicieron. El de adelante avanzó unos 50 metros. Los 2 de atrás cerraron un poco el espacio entre ellos. Era un movimiento lento, casi perezoso, del tipo que quiere parecer casual, pero no lo es. Renata, dije despacio sin quitar los ojos del espejo. Se movieron. Ella no volteó. Se quedó mirando el parabrisas. ¿A cuántos metros? El de adelante está a unos 3 tráileres de distancia. Los de atrás se cerraron. Se quedó callada unos 3 segundos. Entonces, no podemos quedarnos parados aquí. Si salimos, nos quedamos en la carretera con ellos. Si nos quedamos, estamos en una gasolinera iluminada donde hay una cámara de seguridad y un chavo que se va a acordar de nuestras caras. Me miró. ¿Eso es protección o es una trampa? Depende de quién llegue primero. Entendí lo que estaba diciendo. Un lugar iluminado con testigos es bueno si el refuerzo que llega es el correcto. Es pésimo si el refuerzo que llega es el equivocado. Entonces, ¿qué quieres hacer?, ella pensó. La vi pensando, con los ojos yéndose a algún lugar interno, donde las decisiones se toman antes de volverse palabras. Sigue por la 57, dirección San Juan del Río. Despacio, dentro del límite, sin llamar la atención. Si nos siguen, mantenemos la ruta. En San Juan hay un puesto de control fijo de la Guardia Nacional a la entrada. Si llegamos allá, llegamos a terreno seguro. ¿Cuántos kilómetros? Unos 35. 35 kilómetros. A la velocidad que iba a rodar, unos 25 minutos. Una eternidad o una eternidad y media, dependiendo de lo que los 3 pares de faros allá atrás decidieran hacer. Encendí a El León. El motor arrancó con ese rugido grave que siempre me ha parecido una respuesta, como si el camión estuviera de acuerdo con lo que estaba a punto de hacer. Salí de la gasolinera despacio. Entré a la pista. Miré el retrovisor. Los 3 carros se metieron detrás de mí. Los primeros 10 kilómetros fueron casi normales. Casi. Se mantenían a una distancia que parecía calculada. No tan cerca para ser una amenaza obvia. No tan lejos para ser una coincidencia tranquila. Era el espacio de en medio, el espacio que te deja con la duda, que es exactamente donde querían dejarme. Renata se quedó en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio que trabajaba. Veía su cabeza girando, procesando, organizando algo a lo que yo no tenía acceso. En una curva me dijo: ¿Hace cuánto haces esto? Lo del camión.
Aquello me tomó por sorpresa. No era la pregunta que esperaba. 12 años en la ruta. Antes de eso, tenía un negocio en Querétaro. ¿Por qué dejaste el negocio? Quebró. Ella asintió. No con lástima, con entendimiento. ¿Tienes familia? Pasé el pulgar por la alianza. Gesto automático. Tengo un hijo. Hace tiempo que no hablamos bien. Ella miró mi dedo, vio el anillo, no preguntó. Yo tengo una hija, dijo ella. 6 años. Se queda con mi mamá cuando me toca turno. Pensé en la foto que había visto de reojo en el tablero de la patrulla. La mujer sonriendo con una niña pequeña. ¿Cómo se llama? Isabela. Y ahí, por primera vez desde que despertó, su voz cambió. Se volvió más suave. Le dan miedo los truenos. Cada vez que llovió fuerte este mes, yo estaba de turno y le habló llorando a mi mamá. Me quedé callado. Aquello no necesitaba respuesta. A veces la persona no te está contando una historia, está soltando un peso en el aire para ver si se vuelve más ligero. ¿Por qué hiciste el reporte? Pregunté después de un rato, sabiendo que podía complicar las cosas. Tardó en responder. Porque vi a una niña en esa detención, dentro del vehículo, una niña pequeña que no tenía nada que ver con aquello, y la forma en que las personas a su alrededor estaban actuando. Se detuvo. A veces puedes mirar hacia otro lado, a veces no puedes. Tragué seco, me quedé pensando en eso en silencio por unos 2 kilómetros. A veces no puedes. Fue cuando el carro de adelante apareció. No uno de los 3 de atrás, uno diferente, que estaba parado en el acotamiento y entró a la pista cuando el león pasó. Se puso al frente del camión, no aceleró. Se quedó ahí, a unos 40 metros de mi defensa, a la velocidad exacta para bloquear sin que pareciera un bloqueo. Miré el retrovisor. Los 2 de atrás cerraron el espacio. Mucho espacio. Ahora tenía 1 adelante y 2 atrás. El tercero del grupo original desapareció del espejo, pero eso era casi peor. Desaparecer no significa irse. A veces significa cambiar de posición. Renata. Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Ya lo vi, dijo ella. Estaba mirando el espejo de su lado. ¿Qué quieres que haga? Mantén la velocidad. No frenes, no aceleres. Si no freno y no acelero, me quedo en medio. Eso es lo que quieren que sientas, que estás en medio, que no tienes salida. ¿Y la tengo? No respondió de inmediato. Miró el tablero del león. Miró el radio que tenía en el soporte, ese aparato negro y viejo que ya viajó más kilómetros que la mayoría de los coches de México. ¿Eso funciona? Señaló. Funciona. ¿Canal abierto? Sí. Se quedó mirando el radio unos 3 segundos. Después se giró hacia mí. ¿Confías en que hay troqueros en esta carretera ahora? Siempre hay. La 57 nunca se queda completamente sola. Entonces úsalo. Entendí lo que me estaba pidiendo. Y entendí también lo que no me estaba pidiendo. No me estaba pidiendo ser un héroe. No me estaba pidiendo confrontar a nadie. Me estaba pidiendo hacer lo que un camionero sabe hacer mejor que nadie. Hablar en la ruta. Agarré el micro. Ese hule del cable gastado en la base, el botón que se aprieta con el pulgar que ya se moldeó a la forma de mi dedo. Apreté. Atención, 57. Aquí el león, un Kenworth rojo. Dirección San Juan del Río. Traigo a una oficial de la Guardia Nacional sintiéndose mal en la cabina, y hay vehículos siguiéndome muy de cerca. Compañero que esté en la pista en esta dirección, cámbieme. Registro abierto. Solté el botón. Por unos 4 segundos, nada. Luego la primera voz. Aquí el trueno, Valdir. Voy saliendo de Pedro Escobedo unos 15 kilómetros atrás de ti. Cuenta conmigo. Después otra. León, aquí Paraíso, Caja Seca Blanca. Estoy unos 8 kilómetros adelante de ti. Dame tu posición exacta. Luego una más. Y otra más. En menos de 2 minutos, 5 voces confirmaron presencia en la carretera. La ruta estaba escuchando. Y ahí pasó algo que no esperaba.
El carro de adelante aceleró. No mucho. Unos 20 kilómetros por hora más. Lo suficiente para abrir espacio entre él y el león. Los dos de atrás también se estiraron un poco, como si alguien hubiera calculado y concluido que la cuenta ya no salía igual. Renata estaba pendiente del espejo y vi el momento en que se dio cuenta. Los hombros le bajaron medio centímetro, solo medio, pero bajaron. ¿Funcionó?, pregunté. Por ahora, dijo ella. Pero no se han ido. Tenía razón. Seguían ahí, más distantes, pero ahí. Y la señal del celular seguía oscilando. Una rayita, 2, ninguna. Todavía faltaban 22 kilómetros para San Juan del Río. Y en ese momento, con 5 voces de camioneros resonando por el radio y 3 pares de faros aún en el espejo, entendí algo que la carretera tardó 12 años en enseñarme de verdad. La soledad no es estar solo. La soledad es creer que lo estás. 22 kilómetros pueden ser mucha cosa. Pueden ser una plática que cambia una amistad. Pueden ser el tramo entre la ciudad donde naciste y la ciudad donde enterraste a alguien. Pueden ser la distancia entre el lugar donde la regaste y el lugar donde podrías arreglarlo, si tuvieras el valor de recorrerlos. En esa madrugada, 22 kilómetros eran el espacio entre yo y algo que no sabía nombrar bien. No era seguridad. Seguridad es una palabra demasiado grande para una carretera a las 3:30 de la mañana con carros sospechosos en el espejo. Era más como la posibilidad de seguridad, la dirección donde podría estar si llegábamos. Manejaba con las 2 manos en el volante, cosa que no hago normalmente. Normalmente una mano basta, el codo en la ventana, el cuerpo relajado de la forma que solo se relaja después de años haciendo lo mismo. Pero en esa hora las 2 manos estaban en el volante y sentía cada irregularidad del asfalto subiendo por mis brazos, como si el camión me estuviera contando algo en clave. Renata tenía el ojo derecho en el espejo externo y el izquierdo en la oscuridad del frente. No sé cómo una persona puede hacer eso, dividir la mirada así, pero ella podía. De vez en cuando, el radio chillaba con la voz de un troquero actualizando su posición. El trueno, allá atrás, había acelerado y estaba a unos 8 kilómetros. Paraíso, adelante, había bajado la velocidad y estaba a 5. No estábamos solos, pero los 3 carros tampoco se habían ido. El de adelante mantenía unos 60 metros de distancia. Los 2 de atrás estaban a unos 100 metros cada uno. No presionaban, no rebasaban, simplemente existían ahí como una presencia que no necesita hablar fuerte para ser escuchada. Fue en el kilómetro 16 antes de San Juan del Río que el celular hizo ese ruido. Ustedes conocen ese ruido. Es el sonido de cuando llega un mensaje atrasado, de esos que se quedaron atorados sin señal y llegan todos de un golpe cuando la antena encuentra alguna torre perdida en medio del cerro. Un bip, 2, 5. El celular vibró 3 veces seguidas en el soporte. Señal. 2 rayitas, débiles, parpadeando, pero 2. Renata, dije. Ella ya lo había visto. Agarró su celular que estaba en su regazo desde que salimos de la gas. Estoy intentando, dijo, con el pulgar ya en la pantalla. Yo agarré el mío. Traté de marcar al 911. Se cortó en la segunda llamada. Intenté de nuevo. Se cayó antes de entrar. Carvalho, dijo ella bajo, y entendí que la llamada había conectado. Soy yo. Estoy en la 57, unos 16 kilómetros antes de San Juan del Río. Pausa. Sí. 3 vehículos desde la gasolinera. Uno se puso adelante hace como 8 kilómetros. Pausa más larga. Entendido. Pausa. ¿Cuánto tiempo? Hubo una pausa cortita. Ya está. Bajó el celular. Castillo logró activarlo, dijo ella. Apoyo aéreo y patrullas por tierra. Respiré profundo. Aquello debería haber desatado el nudo que se me venía formando en el estómago desde la gasolinera, pero no se soltó del todo. ¿Cuánto tiempo?
No supo decirme exacto. Depende de dónde ande el apoyo aéreo ahorita. ¿Apoyo aéreo? Repetí. ¿Helicóptero? Probablemente. Miré al cielo por el parabrisas. El cielo del semidesierto de madrugada es una cosa aparte, sin nubes, sin neblina. Las estrellas aparecen de una forma que en las ciudades uno hasta olvida que existen. Era un cielo limpio, profundo, inmenso. Ninguna luz se movía, ningún sonido más allá del motor del león y del viento seco raspando la lámina. Renata, si el helicóptero aparece antes de que yo sepa que es el bueno... Lo sé, me cortó ella. Yo reconozco el código de luces de apoyo de la Guardia Nacional. Tú no vas a saber identificarlo, pero yo sí. ¿Y si no son ellos? Se quedó callada 2 segundos. Entonces improvisamos. Aquella no era la respuesta más reconfortante del mundo, pero era honesta, y una deshonestidad bonita en ese momento habría sido peor que una verdad cruda. Me quedé en silencio. Ella también. El matorral a ambos lados seguía pasando igual que un fondo de escenario que no cambia. Hierba seca, mezquites torcidos, más hierba, algún letrero de rancho que el faro ilumina por medio segundo y se apaga. El olor a tierra seca entraba por la rendija de la ventana que yo había dejado abierta y se mezclaba con el olor a diésel y con el café amargo que todavía sentía en la boca desde hacía horas. Fue en ese silencio cuando ella volvió a hablar, más bajito, menos como oficial, más como persona. ¿Tienes miedo? La pregunta me agarró a mitad de un pensamiento sobre el trueno que venía allá atrás, y me tomó un segundo procesar que me lo estaba preguntando a mí. Sí, le dije, sin dudarlo, porque mentirle a alguien que está en el mismo barco que tú es la cosa más inútil que hay. ¿A qué, específicamente? Lo pensé de verdad antes de responder. A tomar una decisión pendeja, a hacer algo que empeore tu situación. Hice una pausa. A no lograr llegar a esos 16 kilómetros. Ella asintió despacio. ¿Y tú? Le pregunté. Ella tardó más que yo en contestar. A que Isabela crezca pensando que el trabajo de su madre era más importante que ella. Aquello se quedó flotando en la cabina por un tiempo que no sé medir. No respondí. No había una respuesta correcta para eso. A veces, la honestidad de alguien solo merece un silencio respetuoso, no un consejo. Pero me quedé pensando en mi hijo, en Gustavo, 28 años, viviendo en Guadalajara, que no me toma la llamada desde aquella Navidad de 2021. Me quedé pensando si él, en algún lugar de esa ciudad por la que yo estaba pasando cerca sin detenerme, estaría durmiendo con la ventana abierta como siempre le gustó. Me quedé pensando que la carretera que separa a un padre de un hijo no es de asfalto, es de silencios acumulados. Y que tal vez, solo tal vez, ese silencio también se podría recorrer si alguien tuviera los huevos de dar el primer paso. Fueron los faros del trueno apareciendo por el retrovisor. Ahora, a unos 4 kilómetros, los que me trajeron de vuelta. Trueno acercándose, avisé por el radio de banda civil. Copiado, León, ya te tengo a la vista. Aquí andamos, patrón. Aquella voz rasposa de radio, ese acento norteño, ese aquí andamos, dicho con la naturalidad de quien no tuvo que pensarlo 2 veces antes de hablar. Sentí que algo se me apretaba en el pecho, algo bueno, de lo bueno. El paraíso también confirmó posición adelante, ahora a 3 kilómetros. Estábamos siendo abrazados por la carretera. No era una protección de chalecos y patrullas, era la protección de gente que vio normal dejar lo que estaba haciendo para estar presente para quien lo necesitaba. Los 3 carros sospechosos sintieron el cambio. Lo vi en cómo se movían antes de poder ponerle nombre a lo que estaba viendo. El de adelante estiró un poco más la distancia. Los de atrás abrieron espacio. Seguían ahí, pero la presión se había aflojado. Y fue entonces cuando Renata dijo muy quedito: León, no era mi nombre.
Era el nombre del camión, pero la forma en que lo dijo sonó como si fuera el mío, o como si no hubiera diferencia. Dime, el helicóptero. Levanté la vista hacia el parabrisas. Ahí estaba, una luz moviéndose en el cielo oscuro, bajo, más bajo que un avión, sin el parpadeo regular de un vuelo comercial, una luz más fuerte, más intensa, barriendo el suelo al frente como una linterna gigante buscando algo, buscándonos. Por unos 5 segundos se me fue el alma al suelo, porque una luz en el cielo a las 3:30 de la mañana en una carretera desierta puede ser muchas cosas. Y mi cabeza, que no estaba precisamente tranquila desde el acotamiento donde encontré a Renata, se fue primero a las posibilidades más pesadas. ¿Es el bueno?, pregunté. Mi voz salió más seca de lo que quería. Renata estaba mirando fijo, con una concentración que parecía física, como si estuviera usando todo el cuerpo para ver. «Espérame», dijo ella, «esperar». La palabra más difícil del diccionario, cuando tienes las manos en el volante, 3 carros sospechosos rodeándote y una luz bajando del cielo hacia ti. El helicóptero estaba más bajo ahora, más cerca. Ya escuchaba el sonido, ese golpeteo de las aspas que empieza como una vibración en el pecho antes de llegar como ruido a los oídos. Los carros sospechosos dejaron de moverse. Los 3, como si también estuvieran esperando a ver qué onda. La luz que barría la carretera llegó al león. Me cegó por 2 segundos. Parpadeé con fuerza, tratando de recuperar el enfoque en la pista. «Renata, es el bueno», dijo ella, y esta vez su voz era otra. Había algo saliendo de ella, una tensión que yo no sabía que estaba ahí hasta que empezó a irse. «Son las luces de identificación de la Guardia Nacional. Es la configuración correcta». Respiré. No sé cuánto tiempo había pasado desde que dejé de respirar bien. Desde el acotamiento, tal vez. El helicóptero estaba sobrevolando nuestra posición. Lo suficientemente bajo para imponer presencia, lo suficientemente alto para tener visión. La luz barrió la carretera detrás de mí, y ahí pasó lo que yo estaba esperando que pasara sin saber que lo esperaba. Los carros sospechosos empezaron a moverse, no hacia mí, en la otra dirección. El de adelante aceleró de golpe y se metió por una brecha lateral, de esas de tierra que aparecen a la orilla de la Federal sin letrero y sin nombre. Los 2 de atrás hicieron lo mismo, pero separados, cada uno por su rumbo, como si hubieran recibido una orden y estuvieran ejecutando el plan B que ya existía antes de ser necesario. Sin enfrentamiento, sin choque, sin ninguna escena de película, solo retirada, el tipo de retirada que ocurre cuando la cuenta ya no te sale. Miré por el retrovisor como por 15 segundos, esperando cualquier faro que diera la vuelta. Nada. El trueno ya estaba llegando a mi posición. El paraíso venía adelante. El helicóptero seguía sobrevolando. «Se largaron», dije, en voz alta como si necesitara confirmármelo a mí mismo. «Por ahora», dijo ella. Pero esta vez ese «por ahora» sonó distinto. No sonó como amenaza. Sonó como el alivio provisional que es suficiente por el momento. Seguí camino hacia San Juan del Río. 11 kilómetros. El trueno apareció en mi retrovisor a unos 200 metros y me aventó un claxonazo. Ese silbido del camión que es un saludo, que es un «aquí estoy», que es un «dale camino». Le respondí igual. Renata estaba mirando por el parabrisas con los ojos ligeramente llorosos. No estaba llorando, no. Era esa cosa que pasa cuando la tensión se suelta y el cuerpo no sabe exactamente qué hacer con el espacio que sobra. No dije nada. Hice lo que la carretera enseña. Dejé que el silencio trabajara. 3 kilómetros después, ella habló. «Valdir, dime». «Gracias». 2 palabras. No hay mucho que hacer con 2 palabras más que recibirlas. «No tienes nada que agradecer», le dije. «Sí tengo». Ella me miró.
Pudiste haber seguido de largo. El 90% de la gente le hubiera seguido. Me pasé el pulgar por el anillo. Automático. Casi le sigo, confesé. Ella se me quedó viendo unos 2 segundos. Pero no lo hiciste. No lo hiciste. 3 palabras también, pero estas pesaban distinto. Pesaban de la forma buena. Las luces de San Juan del Río aparecieron en el horizonte como aparecen las luces de todas las ciudades, cuando llegas de noche por la carretera. Primero un resplandor difuso que crees que puede ser una ilusión. Luego la definición, los postes, los espectaculares, la certeza de que hay gente despierta y viva y presente en ese lugar. 8 kilómetros, luego 7, luego 6. El helicóptero seguía arriba. Las luces de la ciudad crecían, el trueno atrás, el paraíso adelante. La carretera que había intentado ser una trampa se estaba volviendo un corredor de llegada, y yo, Valdir Méndez Rocha, 52 años, 12 de camino, con un anillo en el dedo y un hijo que no me contesta el teléfono, manejaba el León con las 2 manos al volante y sentía, por primera vez en mucho tiempo, que estaba yendo hacia algo. No solo llegando, yendo hacia algo. Hay diferencia. Uno se pasa la vida llegando a lugares. Destino, plazo, entrega, regreso. Todo es llegada. Todo es punto final. Pero esa madrugada, con las luces de San Juan del Río creciendo en el parabrisas y el rugido del león llenando el silencio que había sido pesado y ahora se estaba volviendo ligero, sentí que estaba yendo hacia algo que todavía no tenía nombre y que me iba a tomar tiempo entender el nombre, pero que era real, era completamente real. Las patrullas de la Guardia Nacional estaban esperando en la entrada de San Juan. No una, sino 3. Con las torretas encendidas, esa luz azul y roja que de día parece burocracia y de madrugada parece urgencia. 2 agentes afuera, posicionados, con esa postura de quien está listo sin estar tenso. Un tercero, dentro de una de las unidades, en el radio. Le bajé al León antes de llegar al letrero de la ciudad. El helicóptero todavía sobrevolaba, un poco más alto ahora, haciendo un círculo ancho, como quien vigila sin necesidad de meterse más. Renata vio las patrullas e hizo algo que no esperaba. Cerró los ojos, solo por unos 3 segundos, pero los cerró, y yo entendí que era eso, porque lo he sentido parecido otras veces en la vida, en situaciones más chicas, situaciones que no tenían helicópteros ni persecuciones, pero tenían esa misma sensación de llegar al límite de algo y dejar que el cuerpo confirme que ya se acabó. Era alivio, del tipo que no cabe en un gesto de la cara, que necesita ojos cerrados para estar completo. Estacioné el camión en el acotamiento, a unos 50 metros de las patrullas, motor al mínimo, freno de mano puesto. Me quedé sentado un segundo con las manos todavía en el volante, sintiendo la vibración baja del motor subiendo por las palmas. Llegamos, dije, innecesario, pero a veces lo innecesario tiene que decirse. Llegamos, repitió ella. Uno de los agentes caminó hacia el León, paso firme, linterna en mano, pero sin esa tensión de un retén. Era un hombre de unos 40 y tantos, bigote ralo, chaleco de la corporación con el nombre bordado del lado izquierdo, Castillo, el teniente Castillo. Tocó levemente la puerta del copiloto. Renata bajó. Yo me quedé en la cabina. No por timidez ni por protocolo. Me quedé porque ese momento era de ella. Era su reencuentro con el suelo firme, con el compañero de confianza, con la estructura que ella protegía y que esa noche había tenido que protegerla a ella. Yo era el trailero que había servido de puente. El puente no necesita estar en medio cuando la gente se encuentra del otro lado. Pero por el espejo lateral lo veía todo. Castillo le puso la mano en el hombro. Dijo algo que no escuché. Ella respondió. Él llamó a los otros 2 agentes con un gesto, y los 3 formaron un círculo de plática rápida, intercambiando información.
El tipo de conversación que parece corta por fuera pero carga mucho peso por dentro. El helicóptero dio una vuelta más y aterrizó en un terreno baldío del otro lado de la carretera. Las aspas fueron bajando de velocidad. El ruido que había sido urgencia se volvió un ronroneo cansado. El trueno se paró detrás del león. El paraíso estaba a unos 100 metros adelante. Dos camioneros que nunca en mi vida había visto, que probablemente no iba a volver a ver, que habían decidido estar presentes porque se los pedí por el radio sin dar explicaciones, y ellos dijeron, «Aquí andamos», sin pedir detalles. Por el espejo vi al del trueno bajarse del camión, un hombre grande, de unos 50 años, de mezclilla y camisa de cuadros. Se quedó parado afuera, de brazos cruzados, sin acercarse pero sin irse, nomás presente, como un centinela que cumplió su chamba y está esperando que lo releven. Aquello me apretó el pecho de una forma para la que no estaba preparado. Unos 10 minutos después, Renata regresó a la Puerta del León. Yo ya me había bajado del camión para ese entonces. Me había quedado recargado en la parrilla con un cigarro apagado en la mano, que es lo que hago cuando quiero el gesto de fumar sin el cigarro. Dejé el vicio hace 8 años, pero el gesto se quedó. Se queda siempre. Llegó hasta donde yo estaba. Se paró a unos 2 metros. Traía una curación nueva en la sien. Alguien ya le había revisado la herida. El uniforme seguía arrugado, pero el chaleco estaba acomodado y su gafete de identificación bien puesto. Me miró un segundo sin hablar. «Castillo quiere hablar contigo», dijo ella. «Tomarte una declaración rápida de lo que viste. Los vehículos, la posición, cómo estuvo todo». «Está bien», le dije. «Dile que hablemos lo que haga falta». Ella asintió, pero se quedó ahí parada. «¿Hay algo más?», pregunté. Miró al suelo un segundo. Luego a mí. «El reporte que hice, Valdir, la denuncia». Habló despacio, escogiendo cada palabra. «Va a pasar por asuntos internos. Es el procedimiento cuando hay sospecha de acceso irregular al sistema. Puede tardar semanas, puede ser incómodo». Hizo una pausa. «Pero va a pasar. Se va a investigar. Y lo que vi en esa revisión, el niño, la carga que no cuadraba, va a llegar a donde tiene que llegar». La miré fijo. «¿Por qué me cuentas esto?», lo pensó antes de responder. «Porque tienes derecho a saber que el motivo por el que pasaste por todo esto esta noche no fue por nada, que tuvo peso, que lo que hice y que hizo que te jalaran a esto sin pedirlo, no fue en vano. Me quedé callado, aquello era un regalo, no envuelto ni bonito, pero un regalo. Era su forma de decirme que la ecuación tenía sentido, que el lado de acá pesaba lo suficiente para justificar el de allá. «Lo habrías hecho igual», le dije, «conmigo o sin mí». Ella me sostuvo la mirada. «Probablemente sí». «Entonces», añadí, «tú fuiste la que cargó con el peso más grande». Abrió la boca para decir que no. La cerró. Se me quedó viendo con una mirada que no sé clasificar exactamente, pero que tenía respeto. No el respeto de quien cree que hiciste algo extraordinario, sino el respeto de quien reconoce que hiciste algo humano, que es diferente y, a veces, mucho más difícil. «Va a haber una patrulla escoltándote hasta el próximo tramo», dijo ella. «Solo por precaución. Los vehículos desaparecieron, pero precaución es precaución. No hace falta. No es por ti, es protocolo». Y entonces, por primera vez, asomó una sombra de sonrisa, pequeña, cansada, pero real. «Acéptala, Valdir», y la acepté. La plática con Carrillo duró unos 20 minutos. Era un hombre de pocas palabras y preguntas precisas. Quería saber la hora, la posición, la descripción de los vehículos, el comportamiento de los sujetos. Le di todo lo que tenía. Él lo anotó en una libreta física, de papel, de esas anotaciones que no se borran cuando falla el sistema. Al final, cerró la libreta y me miró.
Hizo bien en usar la frecuencia abierta, me dijo. Eso fue lo que precipitó que se retiraran. Cuando se dieron cuenta de que había múltiples testigos y un registro de su presencia, la cuenta ya no les cuadró. Fue idea de ella, le dije. Él asintió sin sorpresa. Suele ser así. Regresé al León. El trueno se había ido sin que yo pudiera acercarme a darle las gracias. El paraíso también. 2 traileros anónimos que fueron 2 puntos de luz en el retrovisor y después solo ausencia. La carretera tiene eso. La gente aparece. Son exactamente lo que uno necesita que sean y siguen su camino. A veces uno aprende más de los que van de paso que de los que se quedan. Me subí a la cabina. Me senté en el asiento. Puse las manos en el volante sin encender el motor todavía. La luz del día apenas empezaba. No el sol aún, sino ese gris rosado que precede al amanecer, que es la promesa antes de la entrega, que es el cielo diciéndote, aguanta un poco más, ya casi llegamos. El matorral iba tomando forma poco a poco, los huizaches saliendo de la oscuridad como una revelación fotográfica, ese proceso lento de cuando el mundo decide mostrarse de nuevo. Me quedé mirando un rato. Entonces saqué el celular. Miré el número de Gustavo, mi hijo, el que no me contesta desde hace 4 años, el que tiene un motivo justo para no contestar, porque lo que le dije en aquella Navidad fue de lo que no se deshace fácil. Me quedé con el dedo puesto sobre su nombre unos 30 segundos. No llamé, no era hora. Llamar a las 4 de la mañana no es valentía, es irresponsabilidad emocional. Es querer alivio para uno mismo sin pensar en quién está del otro lado. Pero abrí el WhatsApp. Entré a su chat, ese que miro de vez en cuando sin mandar nada, ese tipo de visita silenciosa que uno hace cuando extraña a alguien, pero no sabe cómo empezar. Escribí, borré, escribí de nuevo. Gustavo, estoy bien. Sé que no es lo que quieres oír de mí ahora, tal vez nunca lo sea, pero pasó algo hoy en la noche que me hizo pensar en ti. No necesitas contestar, solo quería que supieras que me acordé de ti. Lo envié antes de pensarlo demasiado. La palomita se quedó sola un rato. Después se convirtieron en 2 palomitas grises. No lo estaba leyendo. Estaba durmiendo, probablemente. Eran casi las 4 de la mañana, pero se lo había mandado, y mandarlo ya era distinto a solo mirar el nombre sin apretar nada. A veces el primer paso es pequeñito. Es un mensaje de madrugada que tal vez nunca sea respondido, pero es un paso, y pasos es lo que la carretera exige, siempre, uno a la vez, uno después del otro, sin dejar de avanzar. Encendí al León. El motor arrancó. Ese rugido que es tan familiar como la voz de alguien a quien conoces bien. La patrulla de la Guardia Nacional estaba esperando al frente, con la torreta encendida, la escolta prometida. Me incorporé a la pista. 3 semanas después de aquella noche, estaba en un paradero de tráileres en San Luis Potosí, esperando la liberación de una carga de fertilizante, cuando el celular sonó con un número que no tenía guardado. Dejé que sonara 2 veces. Un número desconocido en la carretera es 90% una estafa y 10% algo que vas a agradecer haber contestado. Con el tiempo desarrollas un instinto para distinguir ambos, sin saber explicar cómo. Contesté. Valdemar Mendoza Rocha, voz femenina, firme, familiar de una forma que me tomó un segundo ubicar. Soy yo. Habla Renata, la agente Renata Solís, de la Guardia Nacional de Querétaro. Me quedé callado un segundo, no por susto, sino por algo más parecido al reconocimiento, como cuando escuchas una canción que no sonaba hace tiempo y el cuerpo se acuerda antes que la cabeza. Renata, dije el nombre como confirmación. ¿Estás bien? Estoy bien. Hubo una pausa corta. ¿Te llamo en mal momento? Estoy en un patio esperando carga. Puedes hablar. La oí respirar una vez antes de empezar. Quería contarte algunas cosas sobre lo que pasó después de aquella noche. Tienes derecho a saber y
Además, se detuvo un segundo. Creo que necesitaba contárselo a alguien que estuvo ahí. Me recargué en el costado del león. El sol de San Luis pegaba fuerte a esa hora del mediodía, ese calor seco del semidesierto que no pide permiso. Crucé el brazo libre sobre el pecho y me quedé quieto, que es mi forma de decir puedes seguir sin tener que hablar. El reporte que hice pasó por asuntos internos, comenzó. Tomó 18 días. Había mucho que verificar, muchos hilos. El acceso irregular al sistema fue rastreado. Pausa. No entraré en detalles sobre quién o qué, porque todavía hay procesos en marcha y no puedo. Pero puedo decirte que lo que registré en aquella intervención se tomó en serio. Las personas correctas miraron hacia el lugar correcto. El niño, dije, no era una pregunta, era lo que se me había quedado grabado en la cabeza desde que ella lo mencionó esa madrugada dentro de la cabina. El niño está bien, dijo ella. Y la forma en que lo dijo, con esa ligereza específica de quien cargó un peso y lo puso en el suelo, me confirmó que ese era el punto central de todo. Que todo lo que había pasado esa noche, los 3 carros, el helicóptero, la frecuencia abierta, los 22 kilómetros con las manos tensas al volante, todo orbitaba alrededor de eso. Un niño que estaba bien. Cerré los ojos un segundo contra el sol. «Me da gusto», le dije, y era la frase más simple y más verdadera que podía ofrecer. «A mí también», dejó que aquello respirara un momento. Después continuó. «Carrillo me dijo que el relato que diste fue importante. La descripción de los vehículos, la secuencia de los movimientos, detalles de quien observa mucho y habla poco. Es lo que la carretera le hace a uno». «Sí», se quedó callada unos 2 segundos. «Valdemar, quería preguntarte algo. Puede que sea entrometido». Pregunta. «¿Ese anillo que usas, todavía estás casado?» La pregunta me agarró de lado. No de mala forma. De esa forma que te hace darte cuenta de que la otra persona te observó del mismo modo que tú a ella. Que la cabina de un tráiler a las 3 de la mañana es el tipo de lugar donde la gente ve más de lo que planeabas mostrar. No, hace 6 años que no. ¿Por qué lo sigues usando? Pasé el pulgar por el anillo, ese gesto automático que hago 1000 veces al día sin darme cuenta. Costumbre, dije, que era la respuesta que siempre daba. Pero esta vez, mientras lo decía, algo dentro de mí sonó distinto. Como una nota que tocas igual que siempre y de repente escuchas que está desafinada. No mucho, pero lo suficiente. Costumbre, repitió ella sin juzgar. Solo lo repitió. Y luego se quedó callada, de la forma en que lo hace quien aprendió que a veces basta con repetir lo que la persona dijo para que ella misma se escuche diferente. Me quedé mirando el anillo unos 5 segundos. 6 años. Marlene se había ido hacía 6 años. No con rabia, ni por una traición. Se había ido con esa tristeza mansa de quien pasa demasiado tiempo solo dentro de un matrimonio y decide que estar solo de verdad duele menos. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Nunca había sido el tipo de esposo que su vida merecía. Siempre estaba en la ruta, siempre en el próximo kilómetro, siempre llegando en lugar de quedarme. El anillo no era nostalgia por Marlene, era costumbre de mí mismo. Era la forma que tenía de seguir siendo el mismo hombre de siempre sin tener que decidir si quería serlo. «Renata», dije despacio, «dime, ¿me hablaste solo para contarme lo del reporte o para hacerme replantear toda mi vida?» Ella soltó una risa. Corta, genuina, de esas que escapan antes de que uno decida si se va a reír o no. «Te hablé para contarte lo del reporte», dijo. «Lo demás fue por cuenta propia». «Gracias», le dije. Y no era ironía. «De nada», una pausa. «Valdemar, ¿tu hijo respondió?» Aquello me detuvo. Yo no le había contado sobre el mensaje a Gustavo. No le había hablado de él en ningún momento de esa noche. Solo había mencionado que tenía un hijo
con el que no me llevaba bien, pero ella se acordó. Se había quedado con eso. Todavía no, dije, pero ya se lo mandé. Eso es diferente a no haberlo mandado. Sí, asentí. Es diferente. Nos quedamos en silencio unos segundos. No el silencio pesado de aquella madrugada. Era un silencio de llamada telefónica entre dos personas que pasaron por algo juntas y no necesitan llenar cada segundo con palabras. «¿Cómo está Isabela?», pregunté. El cambio en su voz fue inmediato. Esa misma suavidad que había notado cuando dijo el nombre de su hija por primera vez dentro del León. «Está excelente. Se le cayó un diente de leche la semana pasada y se obsesionó con el ratón. Dejó el diente en una cajita debajo de la almohada y se quedó despierta hasta la medianoche esperando». «¿Y si fue el ratón?». «Sí fue». Estaba sonriendo. No la veía, pero la escuchaba. Le dejé una moneda de 20 pesos y una cartita escrita a mano. Se llevó la carta a la escuela para enseñársela a la maestra. Sonreí recargado en el León, bajo el calor de San Luis, solo en un paradero de tráileres. «Eres una buena madre, Renata». Ella se quedó callada un segundo. «Hago el intento». Pausa. «No siempre puedo separar el trabajo del resto. A veces llego a casa y todavía traigo la postura de agente. El otro día Isabela me pidió un vaso de agua y le dije, proceda». Soltó una risa baja de sí misma. «Yo hacía lo mismo», dije. Llegaba de viaje y todavía estaba en modo carretera. Marlene decía que la miraba como si fuera un espejo retrovisor, como si fuera solo una cosa más que tenía que checar antes de seguir adelante. Silencio. «¿Crees que fue por eso?», preguntó ella, sin juzgar, con esa curiosidad genuina de quien pregunta porque quiere entender, no porque quiere señalar. Lo pensé de verdad antes de responder. «Creo que fue por todo, por mí principalmente». Me pasé la mano por la nuca. «La carretera es fácil. Sabes de dónde saliste y sabes a dónde vas a llegar. Tienes el mapa, tienes el plazo, tienes el camino. La casa es distinta. La casa no tiene GPS. La casa te pide que estés presente sin saber exactamente qué hacer con esa presencia. Y tú no sabías». «No sabía». Pausa. «Todavía no sé muy bien, pero creo que ahora sé que no sé, que es distinto a ni siquiera haberlo pensado». Ella guardó silencio un momento. Después dijo, «¿Sabes qué me preguntó Isabela esta semana?». «¿Qué?». «Me preguntó si los tráileros tienen miedo de andar solos de noche por la carretera». Sonreí. «¿Qué le respondiste?». «Le dije que depende del trailero, que hay unos que tienen miedo y de todos modos le siguen, que ese es el tipo más valiente». Me quedé con eso un segundo. «¿Le hablaste de mí?». «No por nombre. Pero le dije que una vez un trailero me ayudó cuando lo necesité y que él era de ese tipo». Sentí algo en el pecho que no esperaba sentir en un paradero de tráileres a mitad del día. No era orgullo exactamente. Era más parecido a ser visto, de la forma correcta, por una persona que tenía motivos para ver. «Renata», dije después de un momento, «dime, cuídate mucho en la ruta». «Lo haré». Pausa. «Tú también». La llamada terminó. Me quedé mirando el celular un rato. La pantalla se apagó. Mi rostro se reflejó en ese espejo negro por un segundo antes de volverse oscuridad. Entonces miré el anillo. Me quedé mirándolo unos 10 segundos. Me lo quité. No fue dramático. No hubo música de fondo, ni viento simbólico, ni ninguna de esas cosas que las historias inventan para marcar el momento. Me lo quité despacio, con el pulgar y el índice de la mano derecha, y sentí la marca que dejó después de tanto tiempo, esa línea levemente más clara en la base del dedo anular. Lo guardé en el bolsillo de la camisa, del lado izquierdo sobre el pecho, no fuera, solo fuera del dedo. A veces guardar es distinto a cargar. Guardar es cuando tú eliges dónde se queda la cosa. Cargar es cuando la cosa elige por ti. Aquella noche,
Ya en el tráiler, ya en la carretera, ya con el matorral a ambos lados y el cielo oscuro con todas esas estrellas, recibí una notificación. Gustavo había visto el mensaje. No había respondido. Las dos palomitas se habían puesto azules, que es la forma en que el WhatsApp te dice que la persona leyó, que la persona estaba ahí, que las palabras llegaron a donde las mandaste. Me quedé mirando las dos palomitas azules unos 30 segundos. Después guardé el celular y miré hacia el camino. Tenía un largo tramo por delante. El Bajío abriéndose hacia Querétaro. La autopista extendiéndose en una recta larga que se pierde en lo oscuro antes de que alcances a ver dónde termina. El tipo de carretera que parece no tener fin hasta que de repente lo tiene. Hasta que aparece una curva y el mundo cambia de forma y entiendes que siempre estuviste yendo hacia algún lado, incluso cuando parecía que solo ibas en línea recta. Pensé en Renata, en Carrillo con su libreta de papel, en el trueno que pitó una vez y se fue sin pedir nada, en el paraíso, al que nunca le vi la cara, en el niño que estaba bien. En Isabela, con su moneda de 20 pesos bajo la almohada, esperando a un ratón que sí llegó. Pensé que la vida tiene una arquitectura de la que no te das cuenta mientras estás dentro de ella. Que aquella noche en la carretera no había sido un evento aislado. Había sido el resultado de todas las noches anteriores, de cada pequeña decisión, de cada vez que me pasé de largo, de cada vez que desvié la mirada, de cada vez que construí una regla para protegerme de lo que era difícil. El problema de los demás no es mi problema. ¿Cuántos acotamientos habré pasado sin detenerme? ¿Cuánta gente de la que nunca sabré quién era, que necesitaba algo que tal vez yo tenía, y yo seguí porque era más fácil seguir? No me juzgaba por eso. Juzgar es demasiado fácil y resuelve poco. Pero me quedaba con la pregunta, de esas que no tienen una sola respuesta, de esas que cargas y que van cambiando de forma mientras tú vas cambiando de forma con ellas. ¿Quién serías si te hubieras detenido? ¿Quién puedes ser ahora que te detuviste una vez? El león rugía, el asfalto pasaba, el México enorme, oscuro y vivo a ambos lados. Y yo, Valdemar Mendoza Rocha, 52 años, un anillo en el bolsillo y 2 palomitas azules en el celular, seguía, no huyendo, no solo llegando, yendo hacia, con una diferencia que aún no sabía nombrar, pero que sentía en todo el cuerpo, en las 2 manos sobre el volante, en los ojos abiertos, en la forma en que estaba mirando el acotamiento de manera distinta, ahora, mirando de verdad. Por precaución, por instinto, por todo lo que aquella madrugada había dejado en mí sin pedir permiso. Porque a veces la carretera te transforma sin avisar. Te pone a alguien en el camino en un momento que no esperabas, en una condición que no elegiste. Y el encuentro dura pocas horas, y cada quien sigue por su lado, y parece poco, pero no es poco. Es exactamente lo suficiente. Una persona caída en el asfalto, un trailero que casi no se detiene, y todo lo que quedó después de que las luces del helicóptero se perdieron en el cielo y la carretera volvió a ser solo carretera, que es cuando la historia verdadera comienza. Valdir nunca dio entrevistas, nunca apareció en ninguna noticia. Volvió a la ruta al día siguiente con la misma carga, el mismo león, el mismo café tibio del termo que ya ni guarda bien el calor. Pero una cosa era distinta. Cada vez que veía algo en el acotamiento, reducía la velocidad antes de decidir. Solo eso ya lo era todo. Han pasado 8 meses desde aquella noche. 8 meses es tiempo suficiente para que algunas cosas cambien y para que otras demuestren que no van a cambiar nunca. La carretera sigue igual. El semidesierto sigue igual. El café tibio del termo sigue sin saber a nada y yo me lo sigo tomando igual cada madrugada antes de treparme al león. Pero yo ya no soy el mismo hombre que se bajó de este camión en aquel acotamiento de la Federal 45. No sé decir exactamente cuándo ocurrió el cambio.
No fue aquella noche, no de un solo golpe. Fue más bien como empieza el día en el Bajío. No ves el sol salir, solo te das cuenta de que en algún momento ya está claro, que la oscuridad se fue sin pedir permiso y el mundo recuperó su forma sin que supieras el momento exacto en que eso pasó. Gustavo me llamó 43 días después del mensaje. 43 días. Lo sé porque me quedé contando, no a propósito, pero contando de todos modos, de esa forma en que uno cuenta las cosas que importan sin admitir que las está contando. Era una tarde de miércoles. Yo estaba en una gasolinera en León, esperando a que se llenara el tanque del León, cuando el celular vibró y su nombre apareció en la pantalla. Gustavo. Me quedé mirando por 2 timbrazos completos antes de contestar. No por miedo, por algo que aún no sé cómo nombrar. Esa sensación de cuando has esperado tanto algo que cuando llega, el cuerpo no sabe si creerlo de verdad. Contesté al tercer timbrazo. Papá, una palabra, solo una. Pero era la primera vez en 4 años que escuchaba esa palabra saliendo de esa voz, y algo dentro de mí que llevaba cerrado mucho tiempo se abrió de una forma que dolió antes de aliviar. El tipo de dolor que es bueno, del tipo que sientes y piensas, esto era necesario. Gustavo, dije, y mi voz salió quebrada de una forma que no planeé, que no controlé y que no intenté esconder. Nos quedamos unos 3 segundos en silencio. Después él dijo, ¿estás bien? No era una pregunta de protocolo. Era una pregunta de verdad, de un hijo que pasó demasiado tiempo sin hacer esa pregunta y siente el peso de eso. Sí, dije, estoy bien. Tu mensaje, comenzó él, y se detuvo. Reanudó. Lo leí el día que lo mandaste. Me quedé con él unos 40 días sin saber qué responder. Lo sé, vi que lo habías leído. ¿Por qué lo mandaste ese día? A esa hora pensé en contárselo todo. Lo de Renata, los 3 coches, el helicóptero, el radio abierto. Pensé en darle la historia entera como explicación, como contexto, como justificación. Pero no era eso lo que él necesitaba. Él no necesitaba una historia. Necesitaba a su padre. Porque pasó algo que me hizo pensar que me había quedado callado demasiado tiempo, dije, y que quedarme callado era más fácil para mí que para ti, y que eso no era justo. Silencio. No fue solo lo de la Navidad, papá, dijo él, en voz baja, sin rabia, lo cual era casi más difícil de escuchar que si hubiera estado enojado. Fueron muchas cosas antes de esa Navidad. Lo sé, de verdad lo sabes. Lo sé. Pausa. Y no tengo una excusa lo suficientemente buena para nada de eso. Solo tengo ganas de hacer las cosas diferente si me das la oportunidad. El silencio que vino después duró unos 10 segundos. 10 segundos de silencio en una llamada parecen una eternidad. Parecen el espacio donde todo puede decirse o nada puede decirse, y tú no controlas cuál será el resultado. ¿Pasas por Querétaro en tus rutas?, preguntó. Cerré los ojos. Cada semana. La próxima vez que pases, avísame antes. Nos tomamos un café. No era el perdón. El perdón no ocurre en una llamada de 3 minutos. El perdón es un proceso, es tiempo, es una serie de gestos pequeños que se van amontonando hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que estás al otro lado de algo, sin haber sentido el cruce exacto, pero era un comienzo, y un comienzo era todo lo que yo necesitaba. La semana siguiente me tomé un café con Gustavo en una panadería cerca de su casa en Querétaro. Estaba diferente, más viejo, claro, 4 años más viejo que la última imagen que yo tenía de él. Con una barba que no tenía antes y una forma de sentarse que me recordó a mi propia forma, esa postura de hombros ligeramente encorvados hacia adelante que siempre he tenido y que, aparentemente, le heredé sin darme cuenta.
Nos quedamos 2 horas en esa panadería. No resolvimos nada, no hicimos las paces de golpe, no tuvimos esa conversación de película donde todo se explica y todo se perdona en una secuencia de frases bien armadas. Tomamos café, hablamos de cosas pequeñas. Me contó que estaba saliendo con una mujer llamada Priscila, maestra, que la quería mucho. Yo le conté sobre el León, sobre las carreteras, sobre una historia de una noche en la Federal 45 que todavía estaba procesando. Escuchó la historia de Renata en silencio, sin interrumpirme, con esa atención que es rara, el tipo de atención que hace que la persona sienta que lo que está diciendo importa. Cuando terminé, se quedó un momento callado. «Te bajaste del camión», dijo. «Me bajé. Tú siempre fuiste de los que no se detienen, papá, de los que pasan de largo». Aquello me caló hondo, no como una acusación, como una observación de quien conoce a alguien de verdad, de quien estuvo lo suficientemente cerca y por suficiente tiempo para saber cómo funciona la otra persona. «Lo era», asentí, «pero esa noche no pude». Me miró. «¿Qué fue lo que cambió?». Lo pensé de verdad antes de responder, porque era una pregunta que me había hecho a mí mismo varias veces y para la que nunca había encontrado una respuesta completamente satisfactoria. Creo que estaba en el lugar indicado para no poder pasar de largo. Dije despacio. Creo que hay momentos en la vida en los que estás tan en el fondo de algo, tan vacío de algo, que cuando aparece una razón real para actuar, el cuerpo actúa antes de que la cabeza lo prohíba. Él asintió lentamente. Y después te das cuenta de que pudiste hacerlo, y entonces ya no puedes fingir que no eres capaz. Nos quedamos en silencio por un momento. Después puso su mano sobre mi mano sobre la mesa. Rápido, solo por unos 2 segundos, pero la puso, y la quitó sin hacer ceremonia, como si fuera algo normal, como si padre e hijo hicieran eso cada semana. Salí de esa panadería con el pecho pesado, de esa forma buena, de la forma en que pesa cuando algo importante ha comenzado y sabes que va a costar, que va a exigir, que no va a ser sencillo, pero que es real y que vale la pena. Me encontré a Renata una vez más. No fue planeado. Fue la carretera siendo carretera, que es el nombre bonito que le damos a la coincidencia cuando aparece en el momento justo. Yo estaba en un paradero de San Juan del Río, 3 meses después de aquella noche, en una parada rápida para cargar diésel. Bajé a tomar café y ella estaba ahí, de uniforme, en un grupo de 3 agentes de la Guardia Nacional, comiendo algo en una de las barras. Ella me vio antes de que yo me acercara, y sonrió de esa forma que yo había visto una vez, cansada y real y sin protocolos. «León», dijo ella. «Renata». Sus compañeros miraron sin entender la referencia. Ella no explicó nada. Yo tampoco. Tomamos café lado a lado en la barra por unos 15 minutos. No hablamos de la noche. No hacía falta. Hablamos de cosas de ahora. Se había tomado vacaciones y había llevado a Isabela a conocer el mar por primera vez, a Playa del Carmen, y la niña se había metido al agua y ya no quería salirse. Yo le conté sobre Gustavo, sobre el café en Querétaro, sobre la maestra Priscila que aún no conocía, pero que parecía buena persona por lo que él contaba. Ella escuchó con esa forma suya de escuchar, presente de verdad, sin que los ojos se le distrajeran hacia otro lado. Cuando yo estaba pagando el café para irme, dijo: «Te quitaste el anillo». Me miré el dedo. La marca todavía estaba ahí, más tenue ahora, borrándose poco a poco con el tiempo y con el sol. Me lo quité. «¿Cómo fue?». «Más fácil de lo que esperaba». Pausa. «Y más difícil de lo que esperaba». Ella asintió como quien entiende las 2 cosas al mismo tiempo, sin necesidad de que le expliques cómo pueden ser verdad juntas. «¿El anillo está guardado?». «Sí, en una cajita en el compartimento del tablero del León». «¿Por qué no lo tiraste?», lo pensé. Porque no se trataba de tirarlo,
Se trataba de dejar de usarlo como si fuera un escudo. Me miró por un segundo con esa mirada que pesa de la forma correcta. «Piensas mucho, Valdir. La carretera da tiempo para eso». «Sí que lo da», sonrió ella. «Usa bien ese tiempo». Salió con sus compañeros. En la puerta del paradero se volteó una vez. No dijo nada. Solo se volteó. Yo levanté la mano. Ella levantó la suya y se fue. Hoy es un jueves cualquiera. Salí de Querétaro a las 3 de la mañana con una carga de materiales de construcción para la Ciudad de México. 41 toneladas. Cliente tranquilo. Plazo tranquilo. Uno de los viajes con menos novedades que podría tener. El café del termo estaba tibio. Me lo tomé igual. El campo a los dos lados estaba negro y quieto. Ese silencio de autopista de madrugada que antes era pesado para mí y ahora es solo silencio. Solo el mundo grande y callado alrededor de un hombre y un camión en una carretera larga. Pero yo estoy diferente dentro de este silencio. No sé explicarlo exactamente. Es más una sensación que una idea. Es la diferencia entre estar solo porque el mundo se quedó afuera y estar solo porque tú elegiste este momento de estar contigo mismo antes de llegar a donde vas. Pasó una patrulla de la Guardia Nacional en sentido contrario. Faros encendidos, torreta apagada, velocidad de vigilancia. No era ella. Yo sé que no era ella, pero miré de todos modos esa mirada rápida de quien verifica sin necesidad de verificar. Y pensé en el acotamiento, en la luz tenue parpadeando, en la mujer tendida en el asfalto, en el segundo en que iba a jalar el freno de mano sin haberlo decidido aún. Pensé que la vida entera está hecha de esos segundos. No de los grandes, no de los que planeas y preparas y anuncias. Los pequeños, los que ocurren antes de que la cabeza tenga tiempo de prohibirlos. Los que revelan quién eres en el fondo, por debajo de todas las reglas que construiste para protegerte de ti mismo. Yo era un hombre que había aprendido a no detenerse. Y en una madrugada de octubre, en el interior del país, aprendí que detenerse era exactamente lo que más necesitaba hacer. No solo en el acotamiento de la Federal 45, en todo, en Gustavo, en mí mismo, en los kilómetros que me había pasado de largo dentro de mi propia vida, mirando por el retrovisor sin encarar el parabrisas. La carretera no se detiene. Sigue siendo larga y oscura y exigente. No se vuelve más fácil porque tú hayas cambiado. No te ofrece nada que no vayas a buscar. Pero ella guarda cada kilómetro que recorriste con miedo y que hiciste de todos modos. Guarda cada madrugada en la que estabas solo y descubriste que podías. Guarda cada encuentro que pareció azar y no lo era. Guarda a cada persona que se subió a tu cabina y dejó algo ahí que solo entenderías después. La carretera guarda. Y de vez en cuando estás lo suficientemente quieto para escuchar, te lo devuelve. No en palabras, en claridad. Esa claridad que viene despacio, como el día que empieza en el campo, sin que veas el momento exacto en que la oscuridad se va. Pero se va. Siempre se va. El león rugía. El México enorme pasaba a los dos lados. Y yo, Valdir Méndez Rocha, 52 años, dedo anular con una marca que se borra poco a poco, hijo que toma café conmigo cada vez que paso por Querétaro, y una regla rota que ya no tengo ganas de reconstruir, seguía adelante, con las dos manos al volante y los ojos abiertos, siempre abiertos.